Cristo, de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todos renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos por este Espíritu conocer todo lo que es de tu agrado y gustar siempre de su consuelo. Por Jesucristo, tu Nuestro Hijo, Señor. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Milagro, Ruega por nosotros. Juan Pablo II ruega por nosotros. Y está ahí. tenemos agradezco Mar que nos preparó esta impresión con el ícono de la dormición de la Santa Madre de Dios, que vamos a hablar en esta charla, y luego en el centro, ¿cierto? Tienen también una hermosa imagen de María durmiendo, esto de la tradición oriental, bizantina. Ya después les voy a explicar. Vamos a tratar las preguntas, dejarlas para después, no interrumpamos la charla, entonces podemos desarrollar bien con orden. Bien, ¿a qué se llama dormición de la Madre de Dios? Sobre la conclusión de la vida terrena de María, el Concilio Vaticano II, en su gran constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, que sabemos que el último capítulo está dedicado a la Santísima Virgen como el ícono viviente de la Iglesia, la imagen perfecta de la Iglesia. La Iglesia en María se contempla como en un espejo ya realizada. El Concilio cita las palabras de la bula de la definición del dogma de la Asunción de María, del Papa Pío XII, y dice, referente al dogma de la Asunción: la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Con esta fórmula, Lumen Gentium, siguiendo a Pío XII, no se pronuncia sobre la cuestión de la muerte de María. No se pronuncia. Pío XII no pretendió en la bula de la definición del dogma de la Asunción de María, no pretendió negar el hecho de la muerte. Solamente no juzgó oportuno afirmar solemnemente como verdad que todos los creyentes debían de admitir la muerte de la Madre de Dios. Algunos teólogos sostenían que la Virgen Santísima fue liberada de la muerte y pasó directamente de la vida terrena, o sea, de nuestra vida de peregrinos, a la gloria celestial. Sin embargo, esta opinión era desconocida hasta el siglo XVII, mientras que en realidad existe una tradición común en los padres de la Iglesia, sobre todo en el primer milenio, que ven en la muerte de María su introducción a la gloria celestial. Por eso nuestra pregunta ¿es posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne inmaculada el drama de la muerte? ¿Es posible? No respondan ustedes, vamos a hacernos esta pregunta.
reflexionando en el destino de María y en su relación con Jesús, su Hijo, parece legítimo responder afirmativamente: sí, María experimentó la muerte, porque su Hijo, nuestro Salvador, murió por nosotros, murió en la cruz por nosotros, asumió nuestra muerte. El Hijo de Dios, que es la vida misma, haciéndose hombre, quiso experimentar y gustar nuestra muerte para liberarnos del aguijón de la muerte. Por eso sería difícil sostener lo contrario, lo que se refiere a su madre, que en todo compartió el camino de su Hijo, como discípula perfecta, como la discípula. En este sentido, razonaron los padres de la Iglesia, que no tuvieron dudas al respecto. Claro que acuñaron un término especial que luego vamos a analizar: coímesis. Coímesis, dormición. En este sentido razonaron los padres de la Iglesia. Por ejemplo, Santiago de Zaruc, padre de la Iglesia armenia, muerto en el 521, dice respecto a la dormición de María, o el fin de su existencia terrena. El coro de los 12 apóstoles, cuando a María le llegó el tiempo de caminar por la senda de todas las generaciones, es decir, la senda de la muerte, se reunió para enterrar el cuerpo virginal de la bienaventurada. San Modesto de Jerusalén, muerto en el año 634, después de hablar largamente de la santísima dormición de la gloriosa Madre de Dios, concluye su encomio exaltando la intervención prodigiosa de Cristo, que la resucitó de la tumba para tomarla consigo en la gloria. El gran padre de la Iglesia, tenemos dos grandes padres de la Iglesia que van a nutrir esta verdad de fe de la Asunción y dormición de María, dormición, Asunción de María, que son San Juan Damasceno, muerto en el año 704, y San Germán de Constantinopla, en el 800. San Juan Damasceno se pregunta: ¿cómo es posible que aquella que en el parto superó todos los límites de la naturaleza, su parto virginal, se pliegue ahora a sus leyes y su cuerpo inmaculado se someta a la muerte? Y responde: ciertamente era necesario que se despojara de la parte mortal para revestirse de la inmortalidad, puesto que el Señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. En efecto, Él muere según la carne y con su muerte destruye la muerte, transforma la corrupción en incorruptibilidad y la muerte en fuente de resurrección. El Hijo de la Virgen, el Hijo de María, Jesús, muriendo, transforma la muerte en fuente de resurrección. Es una expresión muy bella. Es verdad que aquí tenemos otro axioma teológico. ¿Por qué entra la muerte en el mundo? La muerte como consecuencia del pecado original, la muerte como consecuencia de romper esta alianza primigenia con el Señor, que es la fuente de la vida. Por el pecado entró la muerte en el mundo. San Pablo, siguiendo el libro de la sabiduría, va a explicar largamente en la carta a los Romanos este hecho, este acontecer. Pero María no vive la muerte como castigo del pecado, porque ella, por la gracia de su Hijo, por la plenitud de la redención de su Hijo, del primer instante de su ser, está llena de gracia.
pero ha querido en la humildad que su cuerpo sea pasible, o sea, sujeto al padecimiento, como el cuerpo de su Hijo, el Santo de Dios. Por eso, el hecho de que la Iglesia proclame a María liberada del pecado original por este singular privilegio divino de la Inmaculada Concepción no lleva a concluir que también recibió la inmortalidad corporal, porque su Hijo eligió un cuerpo pasible, sujeto al sufrimiento, al cansancio, a las necesidades humanas, el cuerpo de Cristo. La madre no es superior al Hijo, que aceptó y asumió la muerte, dándole un nuevo significado y transformándola en instrumento de salvación. María está implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo. Por eso pudo compartir, ella es siempre la colaboradora del Redentor. Ella es la nueva Eva. Por eso compartió el sufrimiento y la muerte de Cristo en vistas a la redención de la humanidad. También para María vale lo que otro escritor eclesiástico del primer siglo, Severo de Antioquía, afirma a propósito de Cristo. Si no se ha producido antes la muerte, ¿cómo podría tener lugar la resurrección? Para participar plenamente en la resurrección de Cristo, María debía compartir también la muerte de Cristo. María compartió de un modo único la muerte de Jesús al pie de la cruz. Allí vivió todo el dolor de la muerte. Allí vivió toda la ruptura que engendra la muerte. Allí su corazón fue traspasado por la espada del dolor, por la espada de la fidelidad a la palabra de Dios. Por eso vivió la muerte de pie. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, como comienza la secuencia. Vivió la muerte de pie. Por eso la llamamos reina de los mártires. Entonces, la muerte dolorosa la vivió ella de pie, unida en el amor a su Hijo, como la vivió también San Juan, evangelista, al pie de la cruz. Tenemos entonces estos dos aspectos de la muerte de María. La muerte de pie, al pie de la cruz, que engendra vida y que engendra vida en ella también, porque la convierte en madre de la Iglesia, en madre nuestra, al pie de la cruz. Es la muerte como dolores de parto y su dormición, su acabar el tránsito, el peregrinar de esta vida, El Nuevo Testamento no nos da ninguna información sobre las circunstancias de la muerte de María. Este silencio del Nuevo Testamento induce a suponer que se produjo de una manera muy silenciosa, sin ningún hecho extraordinario digno de mención. Si no hubiera sido así, ¿cómo habría podido pasar desapercibida esa noticia a sus contemporáneos, sin que llegara de alguna manera hasta nosotros? Por lo que respecta a las causas de la muerte de María, no parecen fundadas las opiniones que quieran excluir las causas naturales. Como digo, si María tenía un cuerpo pasible, sujeto al dolor, como el cuerpo de su Hijo, el cuerpo se desgasta si es un cuerpo pasible. Pero tal vez
no deberíamos indagar tanto las causas naturales de la dormición de María, sino la causa espiritual. Así como en la cruz María vivió un martirio, una muerte de dolor por unión a su Hijo, también en su dormición hay una actitud espiritual en el momento de dejar este mundo. Y en esto les recomiendo a San Francisco de Sales, uno de los libros más preciosos que tiene San Francisco de Sales de mística, que es el Tratado del Amor de Dios. Es el sumo, esta obra de Francisco de Sales, el Tratado del Amor de Dios. Y allí habla en este Tratado del Amor de Dios de una forma muy poética sobre la muerte de María como una muerte de amor, un efecto de un ímpetu de amor. Es una de las imágenes que utiliza cuando se está apagando una llama que en el momento, por así decir, de que se consume plenamente, lanza una gran llamarada en alto. Y así fue esta muerte de amor de María. Francisco de Sales habla de una muerte en el amor, a causa del amor y por amor. Por eso llega a afirmar que la Madre de Dios murió de amor por su Hijo Jesús. Si San Pablo puede llegar a decir: mi vida es Cristo y la muerte para mí es una ganancia, deseo morir para estar con Cristo, deseo dejar este cuerpo mortal para estar con el Señor, pero si el Señor no me lo concede es para el bien de ustedes, le dice a los filipenses, a los gálatas. ¿Cuánto más María no podía experimentar este ímpetu de amor, deseo morir para estar con Cristo? Por eso, la causa de la muerte de María es su amor. Cualquiera que haya sido el hecho orgánico o biológico desde el punto de vista físico, puede decirse que el tránsito, es otra expresión acuñada sobre todo en Occidente, transitus, paso, por eso Nuestra Señora del Tránsito. El paso de esta vida a la otra fue para María una maduración, una plena maduración de su gracia en gloria. Sabemos que la vida de la gracia amanece en gloria. De modo que nunca mejor en este caso la muerte de María se puede concebir como una doble misión. ¿Por qué los padres de la Iglesia tuvieron esta delicadeza de sí confesar que María sigue el camino de su Hijo, comparte la muerte de su Hijo, pero acuñaron este término, koimesis, en griego, dormición, porque la muerte de María fue un dormirse serenamente. En María no se experimenta esta angustia o esta ruptura dolorosa entre el alma y el cuerpo, sino que en María se da como un río sereno que plácidamente desemboca en el mar de paz de Dios. En paz y serenidad. In pace iridipsum dormiam et requiescat, como canta un gran versículo de las completas de la Iglesia. En paz me acuesto, enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4. Por eso, en esta imagen tan hermosa que ven aquí de un ícono contemporáneo ruso,
Ven ustedes esa serenidad de la Madre de Dios. Tenemos ya a partir de fines del siglo II y siglo III lo que se llaman los apócrifos de la dormición de la Madre de Dios. Distintos textos que nos cuentan cómo fue este hecho, este acontecimiento que silencian los evangelios. No todo tiene que ser, por así decir, referido a una imaginación popular o piadosa, sino que ciertamente hay tradiciones antiquísimas de la Iglesia de Jerusalén que guardaron el lugar de la sepultura de María. De hecho, junto al Monte de los Olivos está la Iglesia Ortodoxa de la Dormición de María, donde se venera su sepulcro en piedra. A principios de 1900, un arqueólogo franciscano italiano realizó allí un estudio serio sobre esta tumba de María en Getsemaní y llegó a la conclusión de que en ese sepulcro no se había, por así decir, descompuesto ningún cadáver. O sea, era un sepulcro, estaba en un lugar de sepulcros, porque esa zona es zona de sepulcros, pero en ese sepulcro no se había descompuesto ningún cadáver. Era un sepulcro intacto. En el estudio de la roca, sí, ¿no es cierto?, podían ver el aspecto de ofrendas, de flores, de polen, etc., de las flores, de las ofrendas que se realizaban allí, pero la piedra estaba intacta, en el sentido de que no ha habido corrupción allí sobre esa piedra. Y ese es el sepulcro de la dormición de la Madre. Es un hermoso testimonio. Podemos realizar, ¿no es cierto?, distintas suposiciones, y Getsemaní era un lugar predilecto de Jesús para orar, para pasar la noche. Señala que pertenecía a alguno de los amigos de Jesús ese huerto de los Olivos, o algún amigo de los discípulos. Y es de suponer que esos amigos también cedieron parte de ese territorio para cuando muere María y sea allí sepultada. Y tenemos la tradición, ¿no es cierto?, también de cómo la Iglesia de Jerusalén conservó ese lugar, ese memorial de María allí. Esto es muy importante. Pero ¿por qué en Jerusalén nos encontramos con dos iglesias? Por un lado tenemos la gran abadía de la Dormición de María, que está confiada a los benedictinos alemanes, y tenemos esta iglesia. Porque la dormición, según la tradición, se realizó en la Santa Sion, o sea, lo que era la colina de Sion, cerca del cenáculo, donde se dice la tradición jerosolimitana que vivía María, porque hay dos tradiciones: la tradición de Éfeso y la tradición de la Iglesia de Jerusalén. Entonces María vivía en la Santa Sion, y allí vive su muerte, en esta Santa Sion, esta casa, donde hoy se erige esta abadía. Por eso está María en su dormición allí. Y luego fue llevada este sepulcro en el Monte de los Olivos, bajando el Monte de los Olivos, ¿no? Según estos apócrifos, ¿no es cierto?, llegado el momento de la dormición, los apóstoles que estaban en distintos lugares predicando el Evangelio fueron convocados, misteriosamente fueron convocados a Jerusalén. Por eso están los apóstoles rodeando el cuerpo de María de modo horizontal, que nos habla en los íconos del misterio de la tierra, el horizonte. María, ¿no es cierto?, es hija de Adán, llena de gracia, sin las consecuencias del pecado de Adán, pero ella también pertenece a la tierra. Ella también, con su muerte, vuelve esta humildad del humus de la tierra. Por eso está en esta posición horizontal, hablándonos de que es criatura, su ser criatura.
pero en la placidez, en la paz de un sueño, de un dormirse en Dios, como la vemos. Y está rodeada por los apóstoles, que es imagen de la iglesia. Los apóstoles que con su admiración, con su amor, rodean a la Madre de Dios con cirios, imagen de la luz de la fe, la luz de la gracia, la luz de la resurrección, confesando la resurrección del Señor. Algunos también con el incensario, imagen de la oración que sube a la presencia de Dios. Pero luego tenemos esta preciosa teofanía, o sea, esta manifestación divina. Y esta sí está en forma vertical, o sea, lo divino, hacia lo alto. Y es su Hijo amado, Jesucristo. Recuerden ustedes, este ícono está fundado en las palabras del Evangelio de San Juan. En este diálogo de Jesús con sus discípulos después del lavatorio de los pies, cuando le pregunta al Señor, ¿a dónde vas? Yo voy a prepararles un lugar, una morada, y cuando les prepare esa morada, vendré y los llevaré conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Donde yo esté, estén también ustedes. Jesús está en el seno del Padre de Dios, y allí quiere llevar a sus discípulos. Vendré, volveré. Esto nos está diciendo el ícono. Cristo vuelve, viene a buscar a su madre en este nimbo de luz, nimbo de gloria, o sea, es el Señor resucitado. Y fíjense cómo el Señor resucitado tiene en sus manos cubiertas con un velo. Esto es muy bizantino. ¿Por qué el sacerdote se cubre? Esto es ciertamente tan simbólico, tan bello, cuando se cubre para dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Con la custodia se utiliza el velo humeral para trasladar el Santísimo en una procesión, y se cubre el Santísimo con el velo humeral. Es señal de veneración, o sea, es señal de que ese objeto es santísimo. Aquí Cristo está cubierta, sus manos, son las manos del Hijo de Dios, pero está cubierta con un velo, como un signo de lo que Él lleva es santísimo, es sagrado. ¿Y qué lleva el Señor resucitado en sus manos? Lleva una niña, casi un bebé. Aquí, ¿no es cierto?, porque es un ícono contemporáneo, vemos así ya una niña con una expresión muy, por así decir, tierna, dulce, infantil. En otros íconos es más, que son un poco, por así decir, más adultos, es un bebé. No vemos expresión, pero es un bebé, un recién nacido. Aquí parece que tiene sus años, no sus años, sus meses, Entonces, ¿y qué es esto? Claro, para nosotros occidentales nos es un poco difícil entrar en la teología de este ícono, pero para un oriental es muy sencillo, vive más en lo simbólico. Esta niña es el alma de María, que está en las manos de su Hijo, en las manos de Cristo, en las manos del resucitado. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Como reza siempre el Salmo 30. A tus manos, Señor, entrego mi espíritu. ¿Y por qué una niña? Porque es la imagen de todo el camino espiritual de María. María realizó todo un camino en la fe. Y el camino de María es un hacerse cada día más pequeña, más humilde a los ojos de Dios. Ella misma, en el Magnificat, engrandeciendo al Señor, que dice: ha mirado complacida la humillación de su esclavo. Ha hecho maravillas en mí, el que es todopoderoso. Por tanto, el camino de María ha sido un empequeñecerse cada vez más ante la mirada de Dios. Tener un corazón más pequeño, más humilde. Y es también
un recordatorio de las palabras de su Hijo. ¿Cuántas veces Jesús nos dice en el Evangelio: si no se hacen pequeños como los niños, no entrarán en el reino de los cielos? María se hizo niño, se hizo niña, pequeña a los ojos de Dios, por eso entra al reino, llevada por su Hijo. Nos muestra ese camino, el camino de la humildad. Entonces, también aquí tenemos otro significado, porque a los orientales les gusta cerrar bien el círculo. Yo no sé si esto es pitagórico o qué es lo que les viene, pero, por ejemplo, ¿cómo comienza nuestra redención? Con una Virgen Madre llevando en sus brazos, alimentando, nutriendo, dando su ser al Hijo de Dios hecho niño por nosotros, hecho pequeño por nosotros, para redimirnos. María lleva en sus brazos al niño Dios. Y culmina el círculo, el Hijo de Dios lleva en sus brazos a su madre hecha niña. Entonces el círculo perfecto. Esto les encanta a ellos, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta imagen de Cristo nos recuerda a las imágenes de la Madre de Dios, las Theotokos, mostrándonos a Jesús, mostrándonos el camino. Y aquí es el Hijo de Dios quien tiene en sus manos las Theotokos, a la Madre de Dios. Y entonces los ángeles, que siempre están en toda manifestación divina, están estupefactos con esta admiración. ¿Quién es esta? Como dice el Cantar de los Cantares, ¿quién es esta que surge hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, fuerte como escuadrón a banderas desplegadas? ¿Quién es esta que sube del desierto recostada en los brazos de su amado? Esto dice el Cantar de los Cantares, una expresión muy, muy hermosa. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada en los brazos de su amado como columna de mirra, columna de aroma precioso? En todos estos textos se inspira este ícono. Aquí María sube recostada en los brazos de su amado, de su Hijo. ¿Y quién es esta? Es el clamor de los ángeles, estupefactos al ver a la Madre de Dios, la humilde de la criatura, subir hasta lo más alto del cielo. Entonces, es muy bello este icono, y este icono así, ¿no es cierto? Simplemente, sin ninguna coronación de María,